Nunca había pensado que mi curiosidad pudiera llevarme tan lejos. Todo comenzó una tarde cualquiera, cuando Leonel, mi amigo desde la universidad, me habló de algo que parecía salido de una película, la Dark Web. Yo lo escuchaba con escepticismo, con la certeza de que era solo un mito, un lugar oscuro del Internet lleno de rumores y exageraciones. Pero su entusiasmo era contagioso, y antes de darme cuenta, me encontraba frente a la pantalla de mi computadora, siguiendo sus indicaciones para entrar en aquel mundo invisible a ojos del público. La interfaz era fría y laberíntica. Cada enlace que abríamos parecía un pasillo sin fin, un laberinto de secretos que no estaban hechos para ser descubiertos. Leonel me guiaba con seguridad, explicando que la Dark Web no era solo ilegalidad y morbo, sino un universo paralelo donde los límites de la moral parecían desaparecer. Yo asentía, aunque cada clic me hacía sentir un escalofrío creciente. Llegamos a un sitio cuyo nombre aún recuerdo, un conjunto de letras y números que parecía inofensivo. La página se cargó lentamente, como si dudara en revelar su contenido, y entonces apareció la imagen de un hombre atado, indefenso, mientras sombras se movían a su alrededor ejecutando actos crueles. Mi corazón se detuvo. No era un video cualquiera, había algo profundamente perturbador en la escena, algo que me hizo sentir una mezcla de horror y fascinación macabra. Y entonces lo reconocí. Su rostro me era familiar, demasiado familiar. Era Mateo, un amigo de la infancia con el que había compartido tardes enteras jugando en el parque, con quien había reído y discutido sin importancia alguna. Ahora estaba ahí, atrapado, sufriendo de una manera que me resultaba casi insoportable de contemplar. Mi mente buscaba explicaciones, pero no había ninguna lógica que pudiera justificar lo que veía. Leonel notó mi reacción, y su sonrisa se tornó más tensa. Me dijo que la Dark Web tenía sus propios códigos, que lo que veíamos allí no podía ser explicado ni entendido desde nuestra realidad común. Pero mientras escuchaba, una sensación de culpabilidad comenzó a crecer dentro de mí. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Qué responsabilidad tenía en todo esto, simplemente por mirar? Pasaron los minutos, o quizá horas. El tiempo parecía diluirse frente a la pantalla. Cada movimiento, cada sonido del video, me golpeaba como si fuera mío propio. Sentí miedo, miedo por Mateo, miedo por mí mismo y por Leonel. Y entonces una verdad aterradora comenzó a imponerse. La Dark Web no solo era un lugar de descubrimientos prohibidos, sino un espejo de nuestras decisiones. Un lugar donde la curiosidad podía volverse contra nosotros de manera irreversible. Intenté apartar la mirada, cerrar la ventana, ignorar lo que había visto, pero era imposible. La imagen de Mateo quedó grabada en mi mente, y con ella la certeza de que nuestras vidas habían cambiado para siempre. Lo que comenzó como un juego, un experimento de curiosidad y amistad, se había convertido en una experiencia que nos marcaba sin posibilidad de retorno. La realidad y la oscuridad de la web se habían mezclado, y la línea entre el observador y el implicado se había desdibujado de manera irreversible. La noche cayó sin darme tregua. El apartamento se volvió un espacio extraño, cargado de sombras que parecían moverse al compás de mis pensamientos. Leonel se acomodó frente a su computadora, como si nada hubiera pasado, mientras yo sentía que algo dentro de mí se estaba quebrando. No podía dejar de pensar en Mateo, su rostro, sus ojos abiertos en un silencio que gritaba dolor, la impotencia que se reflejaba en cada movimiento. Era imposible apartar la mirada, y aún así sabía que cada segundo que pasábamos allí nos implicaba más de lo que quisiéramos admitir. Mientras explorábamos otros enlaces en la Dark Web, cada uno más perturbador que el anterior, un nudo de ansiedad se apretaba en mi pecho. Las historias que leíamos, los sitios que visitábamos, parecían diseñados para quebrar cualquier noción de seguridad que uno pudiera tener en la vida cotidiana. Leonel hablaba con entusiasmo de los secretos que se podían encontrar allí, de la emoción que producía el riesgo, pero yo solo sentía que estábamos jugando con fuego, arrastrándonos a un abismo invisible. De repente, un mensaje apareció en la pantalla de Leonel, en un chat oculto que no había notado antes. No era un mensaje ordinario. Estaba escrito con precisión escalofriante, como si alguien supiera exactamente quién éramos y qué habíamos visto. Leonel lo leyó y su rostro cambió. Por un instante me pregunté si él había sabido más de lo que me había contado desde el principio. El mensaje parecía una advertencia, pero también una invitación.
algo que nos incitaba a mirar más allá, a involucrarnos más profundamente en aquel mundo que prometía secretos y peligro por igual. Sentí un temblor en mis manos al teclear una respuesta, dudando entre la curiosidad y el miedo. La pantalla parecía absorbernos, como si cada palabra que escribíamos fuera un paso más hacia un lugar del que no habría retorno. Recordé momentos de nuestra infancia con Mateo, los días soleados en que nada parecía imposible, y la crudeza de lo que estábamos viendo me golpeó con fuerza. Cada decisión que habíamos tomado para llegar allí, cada enlace que habíamos abierto, nos había arrastrado hacia un territorio donde la moral y la lógica ya no tenían sentido. Leonel sugirió explorar un último sitio, uno que él decía era legendario dentro de la Dark Web. Mis instintos gritaban que nos detuviéramos, que cerráramos todo y olvidáramos esta noche para siempre. Pero una parte de mí, la que aún recordaba la fascinación inicial, la adrenalina de lo prohibido, no pudo resistirse. Entramos, y la página se cargó lentamente, con imágenes difusas y sonidos que parecían filtrarse desde otra dimensión. Una sensación de incomodidad se apoderó de mí. La página parecía observarnos como si supiera que éramos intrusos en un mundo que no nos pertenecía. Lo que vi allí me dejó sin aliento. No era simplemente otro acto de violencia. Había un patrón, una intención calculada. Era como si todo lo que habíamos visto hasta ahora hubiera sido solo un preludio, una advertencia de lo que vendría si nos atrevíamos a mirar más profundo. La Dark Web, con su apariencia de anonimato y libertad, se revelaba como un lugar donde nuestras elecciones tenían consecuencias inmediatas, y donde el espectador y el implicado podían confundirse de manera irreversible. Intenté apartarme, cerrar la ventana, respirar, pero ya era tarde. La sensación de vulnerabilidad se había instalado en mí, y cada sombra en el cuarto parecía un recordatorio de que habíamos cruzado un límite invisible. Leonel, a mi lado, parecía igualmente atrapado, aunque intentaba mantener una fachada de control. Ambos sabíamos que lo que habíamos descubierto esa noche cambiaría nuestras vidas, aunque aún no podíamos comprender hasta qué punto. El reloj avanzaba, pero para mí el tiempo se había detenido. Cada clic, cada imagen, cada mensaje en la pantalla nos ataba más a la Dark Web, un mundo que prometía secretos y horror en la misma medida. Mi mente repasaba recuerdos de Mateo, preguntándose cómo alguien que había compartido tantos momentos felices podía aparecer en un lugar tan oscuro y aterrador. La culpa, la impotencia y el miedo se entrelazaban hasta formar un nudo que parecía imposible de deshacer. Sabía, con una claridad que era casi dolorosa, que nuestras vidas habían cambiado esa noche. La Dark Web no era solo un espacio digital, era un espejo que reflejaba nuestras decisiones, nuestros temores y nuestras obsesiones más ocultas. Y mientras la pantalla iluminaba nuestras caras, sentí que algo dentro de mí había despertado, algo que no podría volver a dormirse. La tensión era insoportable. Cada segundo frente a la pantalla parecía prolongar una pesadilla que se tornaba más real con cada movimiento que veía. El video final en aquel sitio legendario se reveló lentamente. Una habitación iluminada solo por una luz tenue, figuras sombrías moviéndose con precisión fría, y en el centro, nuevamente, el rostro de Mateo. Esta vez no solo estaba sufriendo, estaba siendo expuesto como parte de un ritual cuidadosamente orquestado, un acto que parecía no tener propósito más allá del terror y la dominación. Mi respiración se aceleró. Sentí que todo mi cuerpo se congelaba mientras Leonel murmuraba que debíamos salir, cerrar todo y olvidar lo que habíamos visto. Pero la curiosidad y el horror me habían atrapado. Sabía que estábamos involucrados de manera irreversible. Cada clic, cada búsqueda, cada enlace abierto en la Dark Web nos había llevado hasta este punto. Ya no éramos solo espectadores, sino participantes involuntarios en un juego macabro que no comprendíamos del todo. Fue entonces cuando la pantalla parpadeó y apareció un mensaje directo, dirigido a nosotros. Ahora que has visto, ya eres parte. La frase era simple, pero cargada de amenaza implícita. Leonel palideció. Su rostro reflejaba la misma mezcla de miedo y culpa que yo sentía. Comprendí de golpe que nuestra intrusión no había pasado desapercibida. La Dark Web no era solo un lugar de observación, era un espacio vivo, vigilante, que se aseguraba de que nadie pudiera escapar ileso de sus secretos. En un instante de desesperación, intentamos apagar la computadora, desconectar la red, borrar todo rastro de nuestra presencia, pero era inútil.
Cada intento parecía fortalecer la sensación de que estábamos siendo observados, rastreados, implicados de formas que no podíamos controlar. La habitación se volvió opresiva, el silencio roto solo por nuestros propios suspiros entrecortados. Finalmente la realidad se impuso con crudeza. Mateo estaba perdido, y nosotros habíamos cruzado un límite del que no habría retorno. Las acciones que habíamos tomado, abrir enlaces, seguir instrucciones, explorar sitios prohibidos, nos habían marcado. Ya no éramos los mismos. Habíamos visto demasiado, comprendido demasiado. La Dark Web nos había transformado. Nuestro miedo, nuestra culpa, nuestro conocimiento de la brutalidad humana, ahora eran parte de nosotros, inseparables de nuestra existencia cotidiana. Leonel y yo nos quedamos en silencio, mirando la pantalla apagada, entendiendo que nuestra vida anterior había quedado atrás. Lo que comenzó como un experimento de curiosidad y amistad, se había convertido en un espejo de la oscuridad que habita en todos, un recordatorio de que algunos secretos del Internet no solo cambian lo que ves, sino lo que eres. Y mientras las luces de la ciudad brillaban afuera, ajenas a nuestro horror, supimos que aquel encuentro con la Dark Web había dejado cicatrices invisibles, pero imborrables, en nuestra mente y en nuestro espíritu. La noche avanzaba, y nosotros permanecíamos allí, atrapados en la certeza de que nada volvería a ser igual, que nuestras vidas habían sido alteradas para siempre, no por elección, sino por la inexorable gravedad de lo que habíamos descubierto en aquel rincón prohibido del mundo digital. Nunca pensé que un simple clic pudiera cambiar tanto mi vida. Todo comenzó con una búsqueda inocente en Internet. Quería impresionar a Leo, el chico más popular de mi escuela, y creí que un regalo inusual y exclusivo podría lograrlo. Una amiga me habló de la Dark Web, de cómo allí se vendían cosas que nadie más podía conseguir. Al principio, la idea me parecía absurda, hasta que la curiosidad se volvió demasiado grande para ignorarla. Me instalé en mi habitación, con las luces apagadas, solo iluminada por el resplandor azul de la pantalla de mi laptop. Cada paso que daba para conectarme a la red oscura me llenaba de una mezcla de miedo y emoción. Los tutoriales decían que necesitaba una VPN, un navegador específico y que jamás debía dar información personal. Pensé que podía manejarlo, que era solo un juego, una aventura secreta que nadie debía conocer. La primera página que abrí parecía un bazar, artículos robados, gadgets prohibidos, incluso joyas que nunca había visto en mi vida. Cada anuncio tenía fotos nítidas, precios tentadores y opciones de pago que incluían criptomonedas. Empecé con algo pequeño, un colgante de diseñador que no podría conseguir de otra manera. La transacción fue rápida y, al recibir la confirmación, sentí un vértigo de poder. Era como si hubiera cruzado un límite invisible y nadie pudiera detenerme. Pero no tardó en volverse extraño. Mi bandeja de entrada de la Dark Web empezó a llenarse de mensajes que no entendía del todo. Algunos eran ofertas, otros advertencias veladas, y algunos simplemente me observaban. Intenté ignorarlos, pero había algo en el tono que me helaba la sangre. Una noche, mientras revisaba un nuevo sitio que prometía relojes y accesorios de lujo, apareció un mensaje directo. Sabemos quién eres, sabemos lo que quieres. ¿Segura de que puedes jugar aquí? Mi corazón se detuvo por un instante. Cerré la ventana, apagué la computadora y traté de convencerme de que era solo un hacker queriendo asustarme. Pero al día siguiente, cosas extrañas comenzaron a suceder. Paquetes que nunca había pedido aparecían en mi buzón. Sombras parecían moverse detrás de las cortinas de mi habitación cuando miraba hacia afuera. Y lo peor, alguien estaba intentando entrar en mi cuenta personal, no solo en la Dark Web. A medida que continuaba explorando atrapada entre miedo y curiosidad, descubrí que la Dark Web no era un simple mercado secreto. Era un laberinto donde cada clic podía llevarte más cerca del peligro real. Los criminales que operaban allí no eran solo vendedores anónimos, eran depredadores que podían rastrear movimientos, amenazas que parecían invisibles pero presentes en cada sombra de mi vida cotidiana. Cada transacción que realizaba me acercaba más a un riesgo que no había anticipado, y pronto comprendí que el precio de impresionar a alguien podía ser mucho más alto que cualquier objeto comprado. La primera vez que sentí que mi vida estaba en verdadero peligro fue cuando un mensaje distinto llegó a mi pantalla.
no era un anuncio, ni una advertencia ambigua. Era una grabación, borrosa y oscura, donde se veía un lugar desconocido y, en el fondo, un par de ojos observándome. La voz que acompañaba el video era suave, casi seductora, pero cargada de amenaza. Sabemos lo que hiciste. El siguiente paso depende de ti. Desde ese momento, cada clic se volvió un juego mortal de ansiedad. No podía hablar con nadie sobre esto, no podía confiar en nadie, y cada decisión en la dark web parecía tener consecuencias inmediatas y aterradoras. Pero también estaba atrapada en algo que no podía soltar. La adrenalina de cruzar fronteras que nadie en mi vida real podía entender. A medida que me sumergía más en los oscuros corredores digitales, comprendí algo terrible. La dark web no perdona la curiosidad imprudente. No hay segundas oportunidades allí. Cada página, cada enlace, cada transacción era un paso hacia un laberinto donde la línea entre la realidad y la amenaza digital se desdibujaba. Y yo, una adolescente ingenua, estaba sola en medio de todo, sintiendo por primera vez lo que era estar completamente a merced de un mundo que no estaba hecho para mí. Cada día que pasaba, el miedo y la obsesión crecían en mí. Ya no era solo Leo lo que me importaba, era la sensación de estar atrapada en algo que no podía controlar. Cada mensaje que recibía en la dark web me hacía preguntarme si alguna vez podría salir de este mundo digital sin consecuencias. Intenté borrar mi rastro, eliminar cuentas, cambiar contraseñas, pero nada parecía suficiente. Era como si la deep web tuviera memoria propia, como si los ojos invisibles que me observaban no me dejaran escapar. Una noche decidí enfrentar el miedo. Abrí la laptop con manos temblorosas y entré al sitio donde había visto la primera advertencia. Esta vez no había ofertas ni anuncios, solo un mensaje parpadeante que decía: si quieres salir, sigue las instrucciones. Mi corazón latía con fuerza, pero algo en mí se rebelaba. No podía dejar que me intimidaran más. Las instrucciones eran simples en apariencia. Debía transferir un dinero que no tenía a una cuenta desconocida y luego enviar fotos de prueba de que lo había hecho. Era un juego macabro, una prueba de obediencia. Mientras realizaba cada paso, sentía que alguien me observaba detrás de la pantalla, que cada movimiento era registrado. Pero cuando terminé y envié las fotos, algo inesperado sucedió. En lugar de recibir otra amenaza, la pantalla se volvió negra y apareció un mensaje diferente. Has aprendido lo que muchos no logran entender. La curiosidad tiene precio, nunca olvides esto. Fue entonces cuando comprendí que no era solo un juego de amenazas, era una lección. La Deep Web no perdona la ingenuidad ni el deseo de impresionar a otros con atajos peligrosos. Al apagar la computadora, respiré hondo y sentí un alivio extraño, mezclado con un respeto profundo por lo que había experimentado. Nunca más miraría la Dark Web con ligereza. Entendí que la línea entre la curiosidad y el peligro podía ser extremadamente delgada y que, a veces, un error inocente podía costarte mucho más de lo que imaginabas. Con el tiempo, conté la experiencia solo a mí misma, guardando la memoria de aquel encuentro como una advertencia silenciosa. La Deep Web no es un lugar de juegos ni un sitio para demostrar nada a nadie. Es un mundo donde cada clic puede abrir puertas que no querrías cruzar. Y yo, una adolescente que solo buscaba impresionar a un chico, aprendí de la manera más aterradora que la valentía sin precaución puede convertirse en la peor de las trampas. Desde entonces, cada vez que escucho hablar de la Dark Web, siento un escalofrío. Sé lo que hay detrás de las pantallas, sé lo que acecha en los rincones digitales que nadie ve, y sé que hay curiosidades que no deberían satisfacerse. Porque la Deep Web es real, y su peligro también. Milena siempre había sido apasionada por la enseñanza del inglés, y su traslado a Japón parecía la oportunidad perfecta para cumplir un sueño. Sus días transcurrían entre clases, cafés pequeños y caminatas bajo la luz de neones que dibujaban sombras en cada callejón de Tokio. Su novio, Héctor, la veía feliz en las videollamadas, aunque la distancia los consumía poco a poco. Al principio, los mensajes eran habituales, cariñosos, pero con el tiempo Héctor notó un matiz extraño en las conversaciones. Milena a veces desaparecía sin contestar durante horas y regresaba con una voz ligeramente temblorosa, una risa forzada, como si tratara de ocultar algo. Una noche, Héctor recibió un correo con un archivo adjunto que no reconocía. La curiosidad lo venció, y al abrirlo la imagen congeló su respiración. Allí estaba Milena,
pero no como la recordaba. Su cabello estaba desordenado, sus ojos brillaban con miedo y estaba sentada frente a una cámara, obligada a seguir instrucciones que no comprendía del todo. Una voz grave y distorsionada retumbaba desde los altavoces, diciendo que todo dependía de Héctor. Si no enviaba una suma enorme de dinero, Milena sufriría consecuencias inimaginables. Héctor sintió un vértigo frío recorrerle el cuerpo. Cada video que llegaba estaba más perturbador que el anterior. Cada vez se sentía más atrapado en algo que no comprendía completamente, en un juego que solo existía en los rincones más oscuros de la Deep Web. Empezó a buscar rastros, enlaces cifrados, foros ocultos donde se comentaban casos similares, pero la información era fragmentaria, como piezas de un rompecabezas diseñado para confundirlo. Cada intento de encontrar ayuda legal o policial chocaba contra un muro invisible. Las autoridades no podían seguir el rastro de servidores escondidos, transacciones en criptomonedas y direcciones IP que cambiaban constantemente. Los correos de los criminales llegaron a ser diarios, acompañados de videos donde Milena debía cumplir tareas cada vez más grotescas y humillantes. Héctor enviaba el dinero que le pedían, incapaz de hacer otra cosa con la esperanza de salvarla. Pero el terror de la espera, de no saber si estaba a salvo o si lo que veía era real, lo consumía. Cada sonido de notificación lo hacía sobresaltar, cada sombra que pasaba frente a su ventana lo hacía mirar con miedo. Y entonces llegó el último video. La pantalla mostraba la habitación donde Milena siempre enseñaba inglés. Ahora estaba vacía. La cámara giraba lentamente y Héctor vio algo que congeló su sangre. Su novia ya no estaba allí. Solo quedaban imágenes de la violencia que había sufrido. Secuencias perturbadoras que parecían arrancadas de una pesadilla, combinadas con símbolos y máscaras negras que nadie podía identificar. No había rastro de los criminales, solo la sensación de que alguien, en algún lugar, había jugado con su vida como un tablero de ajedrez. La Deep Web, con sus rincones infinitos y sus reglas invisibles, se convirtió en un laberinto sin salida para Héctor. Cada búsqueda, cada pista que seguía, lo llevaba a más confusión y más horror. Imágenes de Milena lo perseguían en sus sueños, en sus recuerdos, y la sensación de culpa lo ahogaba. ¿Habría hecho algo distinto? ¿Habría podido salvarla si no hubiera seguido las instrucciones de aquellos hombres de la máscara negra? Cada noche revisaba su correo, temiendo que llegara un nuevo archivo, un nuevo desafío, un nuevo recordatorio de que la muerte de Milena no era más que un espectáculo macabro al que él había sido forzado a asistir como espectador. En la soledad de su apartamento, Héctor comenzó a obsesionarse con los detalles. Los ángulos de cámara, las voces distorsionadas, las máscaras, los símbolos. Intentó reconstruir los pasos de Milena, imaginar dónde estaba y cómo había terminado allí. Pero cada pieza que parecía encajar se deshacía al instante. La Deep Web, que antes era solo un concepto abstracto, ahora era la manifestación física del miedo, un espacio donde la curiosidad podía convertirse en condena, y donde la línea entre la realidad y el espectáculo de horror era imposible de distinguir. Héctor sabía que nunca podría olvidar esas imágenes, ni borrar de su memoria el eco de la voz distorsionada que le decía que todo estaba en sus manos. La angustia, la impotencia y la culpa lo acompañarían para siempre, mientras el mundo externo seguía girando sin sospechar lo que se escondía detrás de las pantallas, en los recovecos más oscuros de la Deep Web, donde la vida y la muerte se convertían en un juego perverso de control y dominación. Héctor no podía dejar de mirar la pantalla. Cada vez que cerraba los ojos, Milena aparecía. Sus manos temblorosas, su voz quebrada, el eco de su risa forzada que parecía burlarse de él, desde un lugar que no existía en la realidad cotidiana, sino en los oscuros rincones de la Deep Web. Durante días, revisó sus correos y las transacciones bancarias con el corazón en la garganta, convencido de que cualquier movimiento podía desencadenar el siguiente video, la siguiente amenaza, la siguiente escena de horror que lo devoraría por completo. La obsesión lo llevó a insomnio, a caminar sin rumbo por la ciudad, mientras revisaba cada sombra, cada callejón, con la sensación de que alguien podía estar observándolo, que la máscara negra podía aparecer en cualquier esquina. No era paranoia, era un reflejo de lo que había vivido, de la certeza de que los criminales de la Deep Web no eran solo sombras detrás de una pantalla.
Eran seres que conocían cada movimiento, que controlaban cada latido de su miedo y lo transformaban en un espectáculo donde él era tanto víctima como espectador. Intentó buscar ayuda, recurriendo a expertos en ciberseguridad, foros ocultos donde se hablaba de hackers y rastreadores de la Deep Web, pero cada pista que encontraba estaba incompleta. Cada dirección que seguía terminaba en callejones sin salida digitales. La red oscura funcionaba como un laberinto sin mapa. Servidores que desaparecían en segundos, identidades que se borraban, criptomonedas que se movían a través de canales imposibles de rastrear. Héctor comprendió que la Deep Web no era solo un lugar. Era un ecosistema donde la moral y la ley no existían, un territorio donde la desesperación se convertía en moneda y la curiosidad en condena. Pasaron semanas y Héctor comenzó a recibir mensajes más sutiles, fotos de objetos personales de Milena, capturas de su apartamento, imágenes que demostraban que no solo la habían matado, sino que habían jugado con cada momento de su vida como si fueran piezas de un juego macabro. Cada correo era un recordatorio de su impotencia, de la imposibilidad de revertir lo que había ocurrido. La Deep Web se había convertido en un espejo oscuro de su mente, infinita, incomprensible y poblada de horrores que no podía confrontar directamente. En su obsesión, Héctor empezó a analizar cada video con detenimiento, buscando patrones, señales, algo que le diera sentido a lo absurdo. Notó detalles casi imperceptibles, un sonido de ventilación que se repetía, un reflejo en la esquina de la habitación, una sombra que no coincidía con la luz del lugar. Cada hallazgo lo acercaba a una verdad inquietante. No solo habían capturado a Milena, sino que habían diseñado toda la serie de videos como un rompecabezas psicológico para él. Cada archivo que recibía era tanto amenaza como instrucción, y cada instrucción lo atrapaba más en la red oscura de la Deep Web, un laberinto digital del que no había salida. Una noche, mientras repasaba los videos, Héctor recibió un mensaje final. Un enlace a un sitio de la Deep Web que parecía recién creado, con una interfaz mínima y perturbadoramente limpia. La página mostraba una cuenta regresiva y una imagen congelada de Milena, con la máscara negra reflejada sobre su rostro. No había palabras, solo la certeza de que el final estaba cerca, que la muerte de Milena era inminente y que él, aunque quisiera, no podría cambiarlo. La sensación de vacío lo invadió. Todos los esfuerzos, todo el dinero enviado, cada intento de salvarla habían sido inútiles. La Deep Web, con sus infinitos rincones ocultos, había ganado. Había transformado el amor en miedo, la esperanza en desesperación, y la vida en un espectáculo perverso donde él era el único que pagaba el precio de su curiosidad. Héctor cerró los ojos, intentando imaginar que Milena estaba a salvo, pero la mente no le permitió escapar de la cruel realidad que había presenciado. Cada rastro de ella, cada imagen, cada sonido de la máscara negra quedaba grabado en su memoria como un tatuaje de terror que nadie podría borrar. A partir de ese momento, Héctor vivió en un estado constante de alerta, siempre revisando correos, siempre esperando la siguiente amenaza, atrapado en la idea de que la Deep Web no solo era un lugar donde la gente desaparecía, sino un espejo del horror más profundo, aquel que transforma la impotencia en obsesión, que convierte la vida en un juego macabro y donde la muerte puede ser solo el principio de un espectáculo que no termina nunca. Su mundo se había reducido a la pantalla, a las imágenes de Milena y a la certeza de que, aunque la muerte hubiera reclamado su cuerpo, el terror que había experimentado en la Deep Web viviría con él para siempre, recordándole que la curiosidad y la confianza pueden ser armas de doble filo en un universo donde nadie juega limpio. Nunca pensé que regresaríamos a ese sótano. El aire húmedo, impregnado con olor a cables quemados y polvo viejo, parecía un eco de lo que solíamos hacer de adolescentes. Competir por ver quién era capaz de encontrar la página más prohibida de la Deep Web. Éramos 4 esa noche. Marcos, el más impulsivo. Lía, cuya curiosidad siempre bordeaba lo peligroso. Adrián, silencioso, experto en redes. Y yo, que no sabía todavía por qué había aceptado volver a ese mundillo que juré olvidar años atrás. La iluminación azulada de la pantalla era la única fuente de luz, proyectando sombras largas sobre nuestras caras mientras Adrián configuraba la VPN,
el proxy y el navegador que nos permitiría adentrarnos otra vez en ese territorio donde las reglas se vuelven borrosas y el anonimato es el único dios. La sesión empezó como siempre. Enlaces rotos, foros abandonados, marketplaces viejos donde se vendía desde software obsoleto hasta información falsa. Nada nuevo. Hasta que Marcos abrió un hilo oculto en un tablón que no debería haber existido. El título era simple, casi infantil, pero rodeado de un aura de amenaza. Cold Body Live. No tenía descripción, no tenía etiquetas, ni siquiera comentarios. Solo un contador de espectadores que subía y bajaba como si alguien estuviera observando desde detrás de un vidrio oscuro. Cuando hicimos clic, la pantalla se puso negra durante unos segundos eternos. Luego apareció una habitación iluminada por un solo foco blanco, demasiado brillante, demasiado frío. Las paredes eran de cemento desnudo. En el centro había una mesa metálica y sobre ella un cuerpo atado, desnudo del torso hacia arriba, respirando con dificultad, la piel marcada por hematomas verdosos. Lia retrocedió inmediatamente, tapándose la boca. Marcos, en cambio, se inclinó hacia la pantalla con una mezcla de repulsión y fascinación. La transmisión tenía un chat lateral lleno de mensajes escritos en varios idiomas, algunos celebrando, otros apostando, otros pidiendo más close-ups. Era una comunidad entera, viva, de gente que parecía disfrutar de algo que ni siquiera deberíamos estar viendo. Adrián quiso cerrar la pestaña, pero antes de alcanzar el ratón, el hombre frente a la cámara levantó lentamente la cabeza. Fue ahí cuando el mundo pareció detenerse, como si el aire se congelara. Era Mateo, nuestro amigo de la infancia, el niño que jugaba con nosotros en el parque del viejo barrio, el adolescente que desapareció cuando cumplió 17 años, sin una explicación clara. Durante años pensamos que se había mudado, que su familia había decidido empezar de cero. Ahora estaba ahí, en esa mesa metálica, sudando, respirando con dificultad, con la mirada perdida como si ya hubiera cruzado esa línea que separa a los vivos de los que ya no esperan nada. Lia comenzó a llorar sin decir palabra. Adrián, paralizado, intentaba encontrar alguna lógica que explicara lo que estábamos viendo. Marcos repetía una frase que no tenía sentido. No puede ser él, no puede ser él. Pero era él, y lo sabíamos. En la esquina superior de la pantalla apareció un contador rojo. 0059. Luego 0058. Una cuenta regresiva que nadie entendía. El chat se activó de golpe. Todos parecían emocionados, como si supieran qué estaba por ocurrir. Yo no podía apartar la vista de los ojos apagados de Mateo, como si en ellos quedara algún rastro del niño que nos seguía en bicicleta por las tardes. Alguien en el chat escribió: "Los nuevos espectadores fueron detectados, les damos la bienvenida". Seguido de otro mensaje: "Los que conocen a la víctima suelen ser los mejores participantes". Y fue entonces que comprendimos que no estábamos viendo la transmisión desde afuera. Éramos parte de ella. La pantalla parpadeó. Una cámara distinta se activó. Apareció una segunda transmisión, un plano oscuro, tembloroso, que mostraba nuestro sótano, nuestros rostros, nuestra mesa, nuestra misma pantalla, como si alguien nos estuviera filmando desde detrás de nosotros, desde algún rincón que no habíamos revisado. Lia se levantó para encender la luz, pero la lámpara del techo titubeó y se apagó. El monitor comenzó a emitir un pitido constante. Adrián tecleaba frenéticamente intentando cortar la conexión, pero el navegador parecía bloqueado desde afuera. Cada comando era rechazado. Cada intento de cerrar la ventana fallaba. Todo el sistema estaba siendo controlado por alguien más. El contador en la pantalla siguió bajando. 0031, 0030, 0029. Y en ese momento, la voz de Mateo, o lo que quedaba de ella, susurró algo que apenas pudimos entender, levantando la vista hacia la cámara, como si estuviera mirándonos directamente, como si supiera que estábamos ahí. La voz de Mateo salió distorsionada, como si hablara desde una garganta oxidada por el miedo. Primero fue un susurro, un hilo casi imperceptible que apenas se distinguía entre el zumbido de los ventiladores del CPU. Luego, lentamente, tomó forma. No miren, ya los eligieron. Lia retrocedió torpemente, tropezando con una de las cajas del sótano. Marcos soltó un grito que parecía más una exhalación rota.
y Adrián comenzó a desconectar cables sin ningún orden, sin importar si arrancaba el router, el monitor o la torre completa. Pero nada se apagaba. La pantalla seguía brillando con un blanco antinatural, como si la fuente de energía ya no viniera de nuestros propios aparatos. El contador llegó a 0015. El chat explotó en mensajes nuevos. Faltan segundos. Prepárense para la selección. No corran, no sirve. Yo no entendía cómo podían saber tanto sobre nosotros. Cómo podían ver nuestro sótano, nuestra mesa, nuestra disposición exacta. Entonces vi algo que me heló por dentro. En una esquina del video que mostraba nuestro propio espacio, había un pequeño reflejo metálico, como un lente diminuto incrustado en el muro, un punto que jamás habíamos notado. Era una microcámara, colocada quién sabe cuándo, por quién sabe quién. Y en ese momento comprendí que Cold Body no era un sitio que uno encontraba. Era un sitio que te encontraba a ti. El contador marcó 0010 y, de repente, la transmisión de Mateo cambió. Ya no estaba solo. Dos figuras encapuchadas entraron en cuadro, moviéndose con una precisión mecánica. Traían herramientas, pero no como las que se ven en talleres, sino instrumentos pulidos diseñados para un único propósito que no necesitaba explicación. El cuerpo de Mateo empezó a temblar, como si todavía quedara un resto de su antiguo miedo intentando sobrevivir. 007. El foco sobre él parpadeó. Su mirada se levantó hacia nosotros una última vez. Era como si implorara algo que ni él mismo sabía poner en palabras. 0004. El chat escribió una línea que todos leímos al mismo tiempo. Uno de ustedes será el reemplazo. 0003. Las dos transmisiones se fusionaron en una sola, la imagen de Mateo y la imagen del sótano. Solapándose, distorsionándose hasta que parecía que ambos espacios eran una misma habitación, un mismo escenario, como si Cold Body hubiese decidido que ya no había diferencia entre el lugar donde él estaba y donde estábamos nosotros. 002. La cámara que nos grababa hizo zoom lentamente, enfocando el rostro de Adrián. 001. El contador llegó a 0. La pantalla se apagó. Todo quedó a oscuras. Durante 5 segundos nadie dijo nada, ni un susurro, ni un movimiento. Solo respiraciones agitadas y la sensación de estar suspendidos en un abismo donde las paredes tiemblan sin razón. Entonces, algo sonó. Un clic pequeño, metálico, como si una cerradura estuviera girando desde el otro lado del sótano. Lía encendió la linterna de su celular. El haz de luz recorrió la habitación y por un instante creí que estábamos a salvo, que lo peor había pasado. Hasta que vimos la puerta. Estaba entreabierta. Nadie la había tocado. Nadie la había abierto. Y sin embargo, allí estaba. Apenas un dedo de separación entre el marco y la oscuridad del pasillo. Marcos se lanzó hacia ella para cerrarla, pero antes de que llegara, la pantalla del monitor volvió a encenderse sola, emitiendo una luz roja que bañó el sótano con un color enfermizo. Ya no mostraba a Mateo, ni a nosotros. Solo una línea de texto pulsante. Seleccionado. Adrián. Él quedó paralizado. Lo vimos tragarse el aire como si fuera ácido. La luz roja vibraba en su piel como una marca. Desde hace 3 años vivo encerrado en este apartamento de una sola ventana y paredes delgadas que parecen escucharme respirar. A veces pienso que el silencio es lo único que me queda, porque desde aquella noche en que perdí a mi familia, algo dentro de mí se quebró y jamás regresó a su forma original. No salgo, no trabajo, no estudio. Sobrevivo. Me alimento de comida enlatada, de luz azulada de las pantallas y de esa sensación constante de que si abro la puerta del pasillo, algo del pasado podría estar esperándome al otro lado. Al principio mi reclusión era simple miedo. Ahora es costumbre. Me despierto tarde, piso el suelo frío del apartamento, hago café aunque nunca me lo termino y reviso los mismos sitios una y otra vez. Redes sociales abandonadas, foros sin actividad, mensajes que jamás respondo. Todo igual, como si el mundo estuviera detenido conmigo. Pero hace poco empecé a sentir que aquella quietud se estaba transformando en algo peor. Una necesidad de distraerme con algo más fuerte, más oscuro, algo que me sacara del remolino de recuerdos que me atormenta cada noche. Fue así como terminé en la Deep Web. Había escuchado historias, mercados clandestinos, foros de conspiraciones, transmisiones escondidas, contenido que nadie debería ver. La mayoría eran exageraciones, o eso quería creer.
Pero una madrugada, mientras la ansiedad no me dejaba dormir, descargué un navegador especial, seguí un tutorial y me adentré en una parte del Internet que parecía construida con sombras. Cada enlace era una puerta cerrada. Cada advertencia parecía escrita para alguien como yo, alguien que ya no le teme a perder nada. Al principio solo encontré lo típico: páginas para comprar documentos falsos, chats donde la paranoia era la norma, blogs escritos por personas que aparentaban saber más de lo que realmente sabían. Pero entre todos esos enlaces apareció uno sin título, una cadena de números y letras que parpadeaba como si me estuviera llamando. No debía hacer clic, lo sabía. Pero cuando uno vive encerrado con sus propios fantasmas, la tentación de abrir otra caja llena de sombras parece menos aterradora. Entré. El sitio tardó más de lo normal en cargar. La pantalla se quedó negra unos segundos hasta que, finalmente, apareció una transmisión en vivo. La cámara estaba fija, desenfocada, con un ángulo extraño. Al principio pensé que era un cuarto vacío, pero no. Había una figura en el centro, inmóvil, atada a una silla metálica. La iluminación era pobre, una luz amarillenta de algún foco colgando sobre la escena. Ese estilo de imagen lo había visto antes. En foros que hablaban de snuff, esas cosas que todos decían que no existían, o que nadie admitía haber visto de verdad. Mi respiración se agitó. Quise cerrar la pestaña, pero mis dedos no respondieron. La transmisión tenía un contador de espectadores en la esquina inferior. 3 personas conectadas, luego 4, luego 5. Ninguno escribía en el chat, aunque había un espacio para hacerlo. Era como si todos estuvieran igual de paralizados que yo. La figura en la silla empezó a moverse. Apenas un leve giro de cabeza. La cámara hizo un intento de autoenfoque y, durante un segundo, pude ver parte de su rostro. No lo procesé de inmediato, pero mi estómago se tensó. Había algo familiar, algo que mi mente reconoció antes que yo. Me acerqué más al monitor, como si necesitar estar físicamente más cerca ayudara a entenderlo. El hombre levantó la cara, y entonces sentí cómo se me helaba la sangre. No podía ser. No era posible. No después de tanto tiempo. No después de todo lo que había pasado. Pero era él, con algunos años más delgado, con barba descuidada. Pero esa mirada, yo la conocía, lo conocía, y no solo eso. Tenía una relación directa con el trauma que me había encerrado en este apartamento. Mi primer impulso fue hablarle, escribir algo, intentar comunicarme. Pero el chat no respondía. Escribí su nombre varias veces, cada vez con más desesperación, viendo cómo mi mensaje nunca aparecía en pantalla. La transmisión seguía, fría, indiferente. Y mientras la cámara volvía a desenfocar, sentí algo más terrible aún. La idea de que esa transmisión no era casual, ni aleatoria, ni fruto del destino. Había sido para mí, como si alguien supiera que tarde o temprano me asomaría a esa parte de la Deep Web, y que cuando lo hiciera, vería justo aquello que me hundiría aún más en mi encierro. O tal vez, aquello que me obligaría a salir de él. Me quedé mirando la transmisión sin parpadear, con la sensación de que mi garganta se apretaba como si estuviera siendo estrangulado desde adentro. Él seguía allí, atado, respirando con dificultad, mirando hacia la cámara como si pudiera verme a través de ella, como si supiera que yo estaba del otro lado de la pantalla, temblando, intentando convencerme de que no era real. Pero era real, y era imposible ignorarlo. Durante años me encerré para huir del pasado, para evitar pensar en la noche en que todo se destruyó, la noche en que mi familia fue asesinada delante de mí y yo sobreviví, escondido en un armario demasiado pequeño para un niño de 19 años. Él había estado allí también, mi mejor amigo, o al menos eso creí durante mucho tiempo. El único que sabía que esa noche íbamos a estar todos en la casa, el único que insistió en visitarnos justo antes de que todo terminara en sangre y gritos. La policía nunca encontró pruebas de su participación, pero yo siempre supe que había algo raro en su comportamiento. Su desaparición después del incidente solo aumentó mis sospechas, y ahora lo tenía frente a mí, en una transmisión clandestina de la Deep Web, en ese tipo de espacios que viven entre códigos cifrados, direcciones imposibles de rastrear y espectadores anónimos que buscan contenido prohibido. Y sin embargo, entre todos los millones de enlaces que circulan por esa parte oscura de Internet, yo había caído justo en este. Era demasiado perfecto para ser coincidencia. Entonces la cámara se movió por primera vez.
Alguien al otro lado tomó el dispositivo y lo acercó al rostro de mi antiguo amigo. Él intentó alejarse, pero la cuerda que le sujetaba el cuello se tensó. La persona detrás de la cámara no dijo nada, solo respiraba, como si quisiera que yo escuchara ese sonido húmedo y lento. Luego la cámara se giró de golpe apuntando directamente hacia mí, o bueno, hacia la pantalla, como si buscara mi reacción, como si supiera que yo era parte del público. Un mensaje apareció en el chat, esta vez sí visible. Sabía que volverías a mirar. Sentí que el corazón me dio un vuelco. No lo había escrito yo, no venía de mi teclado. Y aún así, parecía dirigido a mí. La transmisión empezó a mostrar varias imágenes intercaladas. Un pasillo oscuro, un conjunto de llaves en una mesa, un edificio viejo de ladrillos. Era como un rompecabezas que intentaba decirme algo. Y yo, pese al miedo, lo entendí todo de inmediato. Ese edificio, lo había visto antes. En mi infancia solía acompañar a mi madre a un hospital abandonado en las afueras, donde ella tomaba fotografías para un trabajo de la universidad. Ese sitio quedó grabado en mi memoria por las ventanas rotas, el eco de los pasillos y el olor a humedad. Y ahora lo estaban mostrando en una transmisión en vivo de la Deep Web. Lo mostraban para que yo lo reconociera. Sentí un llamado, una provocación o una advertencia. Los espectadores aumentaron. 10, 22, 31. Como si todos estuvieran esperando que yo tomara una decisión. Entonces apareció otro mensaje. Si no vienes, mueres. Si vienes, decidirás. La pantalla parpadeó y la transmisión se cortó de golpe. Me quedé frente a la computadora, paralizado, escuchando solo el zumbido del ventilador. Por primera vez en 3 años miré la puerta de mi apartamento como si fuera algo vivo. Salir significaba enfrentar el mundo, enfrentar mis miedos, enfrentar la posibilidad de que toda mi vida reclusa había sido una trampa creada para mantenerme quieto, o para prepararme para este momento. No lo pensé más. Agarré una chaqueta vieja, mis llaves, y salí por primera vez desde el día del asesinato. El aire frío del pasillo me golpeó. El ascensor rechinó como si jamás hubiera sido usado. Cada paso era una batalla entre el impulso de correr y el deseo de regresar a mi encierro. Pero algo dentro de mí, algo que llevaba años dormido, empezó a despertar. Un fuego pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para mantenerme avanzando. Llegué al hospital abandonado después de un viaje que se sintió eterno. La estructura seguía igual. Ventanas rotas, grafitis, ecos invisibles atrapados en las paredes. Empujé la puerta principal con cuidado. El interior estaba oscuro, excepto por una luz en uno de los pasillos. Una luz débil, amarillenta, idéntica a la del video. Mis pasos resonaron en el suelo de concreto. Al doblar la esquina, lo vi, atado a una silla metálica, tal como en la transmisión, con el rostro golpeado, los ojos hinchados, la respiración rápida. Se giró al escuchar mis pasos. «Sabía que vendrías», susurró con la voz rota. Quise responder, pero no pude. Lo único que quería era entender quién había orquestado todo. Quién estaba jugando conmigo desde la Deep Web. Quién había usado mi trauma como carnada. Entonces, él levantó la mirada hacia un punto detrás de mí. Y escuché pasos. Lentos. Firmes. Con el sonido característico de unas botas sobre concreto. Me giré. La figura que apareció desde las sombras llevaba una máscara negra y un abrigo largo. No pude ver su rostro, solo sus movimientos calmados, casi calculados. Con una mano sostenía una cámara portátil, con la otra, una navaja. «Has sido un buen espectador», dijo la voz distorsionada electrónicamente. «Pero hoy dejarás de serlo». El pánico me paralizó, pero antes de que pudiera retroceder, la figura dejó caer la cámara al suelo, apuntando hacia nosotros. Como si quisiera grabar el desenlace. Como si este fuera el final de un capítulo esperado durante años. La navaja brilló. Mi antiguo amigo gritó. Y entonces entendí todo. La transmisión. El mensaje. Él sabía que volverías a mirar. No había sido para alertarme. Había sido para traerme aquí, porque el verdadero objetivo era yo.
Heredé la funeraria de mi familia a los 32 años, justo cuando creía que mi vida se reduciría a embalsamar cuerpos, firmar certificados y soportar el olor constante a fórmol que impregnaba mis manos incluso después de 3 duchas. El negocio siempre fue tranquilo, casi rutinario, hasta que un cliente de nombre extraño, un tal Mortus47, dejó una reseña en un foro oculto de la Dark Web, reseña que yo jamás había pedido, pero que cambiaría mi vida por completo. Todo empezó como un chiste privado entre mis primos cuando bebíamos después del cierre. Con lo que tienes ahí abajo, seguro podrías vender órganos y nadie se daría cuenta, decía uno, riéndose con esa ironía pesada que solo sale cuando ya van por la 4ª cerveza. Yo sonreía, pero la frase quedó rondando en mi cabeza más tiempo del que admito. No fue morbo, fue necesidad. Deudas, impuestos, facturas. La funeraria no daba para más. Una madrugada, solo en la sala de preparación, mientras el cuerpo de un hombre de unos 50 años reposaba sobre la mesa metálica, el zumbido de mi refrigerador industrial me pareció más fuerte que nunca. Era como si insistiera, como si respirara, como si me empujara a tomar una decisión que llevaba semanas posponiendo. Creé un sitio dentro de un Onion Domain, registrándolo como Eternal Harvest. Un nombre tan cínico que me dio vergüenza al escribirlo, pero funcionó. No tardé ni 48 horas en recibir el primer mensaje. Riñones disponibles, pago doble si son extraídos hoy mismo. El comprador se presentó con el alias Blackfeather. Al principio pensé que sería uno más de esos usuarios que solo negocian en teoría, pero no. Su pedido llegó acompañado de instrucciones, una billetera de criptomonedas ya cargada y un lenguaje tan educado que me inquietó. Nunca imaginé que el dinero pudiera sentirse tan frío. Mi sistema funcionaba así. Yo embalsamaba el cuerpo como siempre, registraba la muerte en los documentos oficiales y extraía órganos solo cuando era seguro y sin riesgos legales. Me repetía que nadie los necesitaba, que la vida ya había abandonado ese recipiente, que yo solo estaba aprovechando lo inevitable. Me mentía. Con el tiempo llegaron más compradores. Lotus Crimson, mujer joven con rostro cubierto por una máscara de gas en su avatar. Buscaba córneas. Taurus Flux, un hombre robusto con tatuajes tribales en brazos, siempre dispuesto a pagar en efectivo si yo aceptaba una entrega local. Eris Void, que solo escribía oraciones criptográficas que parecían sacadas de un culto extraño. Pero ninguno me inquietaba tanto como él. El usuario Blackfeather. Sus mensajes eran distintos, casi personales. Una noche me escribió: el hígado que enviaste la última vez estaba perfecto, fresco, vivo, como si aún conservara memoria del cuerpo al que pertenecía. No sabía qué responder. Solo le mandé un gracias. Pero él continuó: no todos saben apreciarlo. La mayoría solo quiere sobrevivir. Pero yo disfruto el proceso de integración, el ritual, la transformación. Sentí un escalofrío. No sabía qué quería decir con integración, hasta que un día pregunté, con una mezcla de estupidez y curiosidad que ahora detesto haber tenido: ¿para qué los necesitas exactamente? Su respuesta tardó 5 días. Cuando llegó, supe que nada volvería a sentirse igual. Para lo mismo que tú preparas cuerpos, preservar lo que merece continuar. Solo que mi método es más directo. Cuando consumo algo, lo hago parte de mí. Absorbo su historia, su fuerza, su destino. No supe qué pensar. Había leído sobre sectas caníbales, sobre rituales absurdos en la Deep Web que la mayoría toma como ficción. Pero algo en su manera de escribir, calmada, firme, casi religiosa, me hizo sentir que estaba frente a alguien que realmente creía cada palabra. Intenté ignorarlo. Seguí vendiendo órganos por algunas semanas más. Pero él no me ignoró a mí. Sus pedidos eran cada vez más selectivos, cada vez más específicos, cada vez más personales. Quería órganos de personas jóvenes, luego órganos de personas fallecidas violentamente, luego órganos de personas que yo conociera. Y una noche, mientras revisaba la bandeja de entrada de mi sitio oculto, llegó un mensaje que me hizo sentir como si alguien me hubiese puesto una mano fría en la nuca. Ya no busques cuerpos. Tengo un encargo especial para ti, uno que te permitirá comprender quién soy realmente y quién eres tú para mí. Debajo, un archivo adjunto, una fotografía, y en esa fotografía,
La fotografía que venía adjunta me provocó un vacío en el estómago. Era la fachada de mi propia funeraria, tomada desde la calle, como si el fotógrafo hubiese estado quieto frente a mi puerta durante varios minutos. No había borrosidad, ni movimiento, ni intento de ocultar el origen. La imagen estaba capturada con una calma inquietante. Debajo, otro mensaje. Tu trabajo me ha alimentado. Ahora tú también formarás parte del ciclo. Necesito algo que solo tú puedes entregarme. Lo leí varias veces, intentando encontrarle sentido. Yo sabía que tarde o temprano este mundo iba a salirse de control, pero nunca imaginé que me alcanzaría de manera tan directa. Cerré el sitio por unas horas. Apagué la computadora y me fui a dormir con las luces encendidas. Pero el miedo, ese que se queda adherido al pecho como humedad fría, no se fue. La mañana siguiente decidí dejar de vender. Borré conversaciones, desmonté partes del sitio, eliminé las claves de acceso y desconecté el servidor físico que tenía escondido en el sótano. Me repetí que todo había terminado, hasta que un golpe en la puerta trasera, poco antes del mediodía, me hizo retroceder instintivamente. No era un cliente, era un paquete. Una caja pequeña, envuelta en papel opaco, con un remitente inexistente. Adentro solo había un USB negro y una nota escrita con una caligrafía impecable. Antes de cerrar un ciclo, debes comprenderlo. No debería haberlo conectado. Lo sé, pero lo hice. El USB contenía un solo archivo, un video. En él, una figura de complexión delgada, piel extremadamente pálida y rostro cubierto por una máscara negra de porcelana, hablaba con voz modulada. Su postura era ceremoniosa, casi elegante, como la de un presentador de teatro. Has alimentado cuerpos sin vida durante años, decía la figura. Y gracias a tu trabajo, yo he podido trascender lo que otros consideran impensable. La carne no es un fin, es un vehículo, un puente, una memoria comestible. Y tú, sin saberlo, has sido mi proveedor más puro. La figura inclinó la cabeza, como si estuviera agradeciéndome. Ahora necesito un órgano que no puedo comprar, no se vende, no se extrae sin riesgo. Solo se entrega voluntariamente. Mi respiración se aceleró. La máscara se acercó a la cámara y sus labios, o lo que fuera que estuviera detrás, susurraron: necesito tu corazón moral. La frase era simbólica, pero detrás de lo simbólico siempre hay alguien dispuesto a volverlo real. Cerré el video y arrojé el USB al suelo. Ese comprador, Blackfeeder, no solo estaba consumiendo órganos, estaba siguiendo una filosofía peligrosa, quizá un culto, y de alguna forma, él creía que yo debía formar parte de su visión. Esa noche dormí en la funeraria, con las puertas cerradas y las luces apagadas. Escuchaba ruidos que no sabía si eran reales o parte de la paranoia. Cada crujido del mueble, cada cambio en la presión del aire se sentía como un aviso. La oscuridad parecía más espesa que otras veces, casi viva. A las 3:14 de la mañana, el sonido de mi correo electrónico rompió el silencio. Un mensaje nuevo, de él. Ya estoy cerca. Agradece que vine por ti antes de que otro lo hiciera. Me levanté sobresaltado. Revisé las cámaras de seguridad desde mi teléfono. La calle estaba vacía, la entrada sin movimiento, las ventanas sin sombras. Respiré hondo. Quizá era solo intimidación, hasta que vi la última cámara, la del sótano. La imagen mostraba la sala de preparación, la misma donde había trabajado toda mi vida. Y allí, en medio del cuarto, alguien estaba de pie. Una figura quieta, alta, con la misma máscara de porcelana negra, mirando directamente hacia el lente. No supe cómo entró, no quise saberlo. Corrí por la funeraria, salí a la calle, pedí ayuda, llamé a la policía. Cuando regresamos, el sótano estaba vacío. No había señales de entrada forzada, ni huellas, ni máscara, nada. La policía sugirió que quizá era una edición de video, una broma pesada o un intento de extorsión. Pero yo sabía que no. Había un detalle que ningún falso video habría replicado. La mesa de preparación estaba ligeramente movida, como si alguien la hubiera tocado con calma. Ese fue el último día que puse un pie en ese sótano. Decidí desaparecer de la dark web y de cualquier rincón que la conectara a mi vida. Cerré el negocio por remodelación, me mudé temporalmente, borré rastros digitales. Pero el impacto psicológico fue tal que pasé semanas reflexionando sobre lo que había hecho. Cuerpos que pudieron haber salvado vidas,
órganos que pudieron haber ayudado a quienes realmente los necesitaban. Y yo los había subastado en silencio. La culpa me llegó de golpe, pero también me reveló algo que no había querido ver. La ironía de que un desconocido perturbado tuviera que mostrarme el valor real de aquello que manipulaba como mercancía. Por primera vez en años pensé en la importancia de la donación de órganos, en los nombres que se anotan en listas médicas, en las familias que esperan con desesperación una llamada que cambie su destino. Yo tenía acceso a un recurso que, usado correctamente, podía transformar vidas. Así que tomé una decisión que nunca imaginé: convertir la funeraria en un centro de promoción de donación legal, ética y totalmente transparente. Dejé atrás todo lo ilícito, rompí conexiones, abandoné el anonimato y me ofrecí a ser voluntario en campañas de educación. Pero aún con todos esos cambios, él no se fue por completo. Cada cierto tiempo recibo un correo vacío, sin texto, sin remitente, solo un asunto. El ciclo no se rompe, solo cambia de forma. No sé si es él. No sé si realmente sigue observando. No sé si algún día aparecerá de nuevo con esa máscara quieta y esa filosofía que convierte lo repulsivo en ritual. Lo que sí sé es que aunque intento avanzar hacia algo bueno, hay partes del pasado que nunca desaparecen. Se quedan ahí, como sombras largas, recordándonos quiénes fuimos y quiénes pudimos haber sido. Y aunque ahora dedico mi vida a salvar vidas, a veces cuando entro en la funeraria por las noches, siento un leve olor a fórmol mezclado con algo más. Algo que me recuerda que ciertos ciclos, por más que queramos, nunca se apagan del todo.